buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que nos estén acompañando. Les habla Barbarita Rivero y en la cámara mi esposo Elías. Y esto es Donde Crece la Fe. En estos días el mundo cristiano comienza a recordar uno de los acontecimientos más solemnes de la historia. Y a partir de mañana domingo, muchas iglesias alrededor del mundo estarán recordando lo que tradicionalmente conocemos como la Semana Santa o la Semana de la Pascua. Una semana en la que se recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, su última cena con los discípulos, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Pero para comprender realmente lo que ocurrió en aquella semana, tenemos que ir mucho más atrás en la historia. Porque la historia del Cordero Pascual no comenzó en Jerusalén, ni siquiera comenzó en Egipto. La historia del Cordero Pascual comenzó mucho antes. Comenzó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado trajo algo que jamás había existido en la creación: la muerte. El ser humano intentó cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero Dios hizo algo que marcaría el inicio de una enseñanza que atravesaría toda la Biblia. La Escritura dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que existieran aquellas pieles, un animal tuvo que morir. Fue el primer sacrificio. Allí comenzó el símbolo del Cordero sustituto, el inocente que muere para cubrir la culpa del pecador. Desde ese entonces, el sacrificio del Cordero comenzó a repetirse generación tras generación, enseñando una verdad que atravesaría los siglos: la vida de un inocente entregada para salvar la vida del culpable. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, llevaron con ellos aquella enseñanza. Habían visto con sus propios ojos que el pecado traía la muerte y habían aprendido que la vida de un inocente podía cubrir la culpa del pecador. Aquella lección no quedó solo para ellos. La enseñaron a sus hijos. Por eso, muy pronto vemos aparecer el primer altar fuera del Edén. El justo Abel presentó un cordero delante de Dios, tal como sus padres le habían enseñado. Un cordero inocente ofrecido en sacrificio. Desde aquel altar comenzó a repetirse una escena que atravesaría todas las generaciones. Siglos más tarde, después del diluvio, otro hombre levantó un altar. Cuando las aguas bajaron y Noé salió del arca, lo primero que hizo fue adorar y dar gracias a Dios por la vida preservada. La Escritura nos dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquel era un altar de gratitud, un acto de adoración después de haber visto el juicio de Dios sobre la tierra. Pero al mismo tiempo, el sacrificio que se ofrecía sobre el altar recordaba una verdad que la humanidad no debía olvidar: que el pecado tenía un precio y que la vida de un inocente era entregada en lugar del pecador. La misma práctica continuó entre aquellos hombres que temían a Dios. Estos levantaban altares en sus hogares. Entre ellos encontramos a un hombre justo del Antiguo Oriente, Job, un hombre que vivió en los tiempos de los patriarcas. Aquel fue contemporáneo de una era en que los padres también eran los sacerdotes de su familia. La Biblia nos muestra una escena conmovedora de su vida. Cada vez que sus hijos celebraban algún banquete, Job se levantaba temprano por la mañana, preparaba el altar y ofrecía sacrificio por cada uno de ellos. Y así, generación tras generación,
el altar permanecía como un recordatorio del plan de Dios. Un sacrificio, un cordero, la sangre de un inocente señalando hacia una redención futura. ¿Y qué decir de Abraham? En cada lugar donde acampaba, levantaba un altar para invocar el nombre del Señor. Pero uno de los momentos más impresionantes ocurrió cuando Abraham subió al monte Moria con su hijo Isaac. Mientras caminaban hacia el lugar del sacrificio, Isaac hizo una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió con palabras que sin saberlo plenamente eran una profecía. Dios se proveerá de cordero. Aquella frase miraba hacia el futuro. El hijo de Abraham, Isaac, también siguió el mismo camino. Y el relato bíblico nos dice que levantó un altar en Berseba e invocó allí el nombre del Señor. Más tarde, Jacob, el nieto de Abraham, también levantó altares. Y al regresar a la tierra prometida, erigió uno donde con reverencia y gratitud reconoció a Dios que lo había guiado toda su vida. Y así, desde el Edén hasta los patriarcas, el altar permanecía como un recordatorio constante. Un sacrificio, un cordero, la sangre de un inocente señalando hacia alguien mayor. Con el paso del tiempo, los descendientes de Abraham se multiplicaron, pero terminaron viviendo como esclavos en Egipto. Habían pasado más de 400 años. El trabajo era duro. Los capataces egipcios los oprimían. El clamor del pueblo llegó hasta el cielo. Entonces Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Lo levantó para libertar a su pueblo, pero Faraón no quiso dejar salir al pueblo. Entonces Dios comenzó a enviar señales que sacudirían todo Egipto. No fueron simples castigos, fueron juicios contra los dioses de Egipto y contra el orgullo del faraón. No fue un solo golpe, fue una cadena de juicios, uno tras otro, como si el cielo mismo estuviera desmontando paso a paso el orgullo del imperio más poderoso de toda la tierra. Todo comenzó en el río Nilo. Este era el corazón de Egipto, el río que daba vida a los campos, el río que calmaba la sed de los hombres y los animales, al cual los egipcios consideraban un dios. De hecho, eran dos. Uno era Api, el cual representaba la vida, la fertilidad y la provisión. Y el otro era Nun. Lo veneraban como dios creador, como guardián de las fuentes del Nilo. Al Moisés levantar su vara sobre sus aguas, apareció la primera plaga. El río se convirtió en sangre. Los peces comenzaron a morir. Las aguas se corrompieron. El aire se llenó del hedor de la muerte. Los egipcios cavaban desesperadamente a la orilla del río mientras buscaban agua limpia. Pero el gran río Nilo ya no daba agua. Ahora daba sangre, ya no daba vida. El país entero luchaba contra la sed. Y de ese mismo río comenzaron a salir las ranas. Era la segunda plaga contra Heke, diosa de la fertilidad, del nacimiento y de la vida. Al principio eran pocas, luego miles, después incontables. Saltaban por las calles, entraban a las casas, se metían en las camas, en los hornos, en los recipientes donde se preparaba el pan. Egipto entero parecía moverse bajo una alfombra viva de ranas. Y cuando murieron, los montones de cuerpos comenzaron a podrirse bajo el sol.
el hedor cubrió la tierra. Pero el desastre no terminó allí. El polvo mismo de Egipto comenzó a levantarse. Moisés golpeó la tierra y llegó la tercera plaga. Esta fue directamente contra Geb, dios de la tierra. El polvo de Egipto se convirtió en insectos diminutos que cubrieron a hombres y animales. Se pegaban a la piel, picaban, entraban por los ojos. Los cuerpos se sacudían intentando librarse de ellos. Incluso los magos de Egipto reconocieron: esto es el dedo de Dios. Pero el faraón seguía endurecido y el país aún no había visto lo peor. El aire comenzó a llenarse de un zumbido oscuro. Era la cuarta plaga contra el dios Kepri. Según Egipto, este era el dios del sol naciente, de la renovación y de la creación. Enjambre de moscas cubrieron e invadieron todas las ciudades. Se entraban en las casas, se posaban sobre los alimentos, sobre los cuerpos. La tierra entera parecía contaminada. Pero en la región donde vivía el pueblo de Dios no había mosca. Dios estaba haciendo una diferencia. Mientras Egipto luchaba contra aquel desastre, una nueva calamidad golpeó los campos. La quinta plaga llegó. La plaga sobre el ganado. Ni Hazor, la diosa del amor, la maternidad y la protección, ni Apis, el dios representado por un toro, ni su fuerza ni su fertilidad los pudo librar. Una enfermedad terrible comenzó a extenderse por toda la tierra. Los caballos caían en los caminos. Los bueyes y las vacas quedaban tendidos en los campos. Los rebaños de ovejas se debilitaban y morían. Los corrales, que antes estaban llenos de vida, se fueron quedando en silencio. Era el golpe de Dios contra la riqueza y la seguridad de Egipto. Y aún así, el corazón del faraón no cedía. El sufrimiento siguió creciendo. Moisés tomó ceniza de un horno y la lanzó al aire. El polvo cayó sobre el país y en la sexta plaga comenzaron a aparecer úlceras dolorosas, plagas que ardían en la piel. Los hombres y los animales sufrían. Fue un duro golpe contra Sekhmet, la diosa de la sanidad y la destrucción, y contra Imhotep, dios de la medicina y la sabiduría. Ni siquiera los magos podían presentarse ante Moisés. El cuerpo de Egipto estaba enfermo. Y el cielo todavía no había terminado. Una tormenta comenzó a formarse y el cielo se oscureció. El viento sopló con fuerza y entonces cayó granizo. No cualquier granizo, granizo mezclado con fuego. Las piedras golpeaban la tierra como martillo. Esto ocurre en la séptima plaga, contra Nut, diosa del cielo, y Chu, dios del aire. Los árboles se quebraban, los cultivos eran destruidos, los hombres y animales que estaban fuera caían muertos. Los campos de Egipto quedaron arrasados. Mientras Egipto aún trataba de levantarse de aquella tormenta, un nuevo desastre apareció en el horizonte. La octava plaga llegó con un viento del oriente, un viento que soplaba sobre todo el país. Con él llegaron langostas, oscurecieron el cielo, cubrieron la tierra, se posaban sobre los campos destruidos y devoraron todo lo que había quedado. Las hojas, los frutos, los árboles. No quedó nada verde en toda la tierra. Egipto estaba devastado y esta plaga fue directamente contra Osiris, el dios de la agricultura. Pero el golpe final de aquella cadena de plaga aún no había llegado. Luego Moisés
levantó su mano hacia el cielo y una oscuridad profunda cubrió el país. No era simplemente noche, era una tiniebla espesa, una oscuridad que parecía pesar sobre la tierra. Era la 9ª plaga. Este fue un golpe directo al dios principal, Ra. El sol dejó de brillar. Durante 3 días nadie se movió de su lugar, pero en las casas de Israel había luz. Las plagas habían caído una tras otra sobre Egipto. El gran río se había convertido en sangre. Las ranas habían cubierto la tierra. Los insectos habían invadido los cuerpos. Las moscas llenaron las casas. El ganado murió en los campos. Las úlceras cubrieron la piel de los hombres. El granizo mezclado con fuego destruyó las cosechas. Las langostas devoraron lo poco que había quedado. Y finalmente, una oscuridad profunda cubrió el país durante 3 días. Egipto estaba devastado. Los campos arruinados. Los animales muertos. Pero el corazón del faraón seguía endurecido. Fue entonces cuando Dios anunció la última plaga, la más terrible de todas. El golpe final. Ni el Dios humano, Faraón, podía salvar a su hijo. Aquella noche moriría el primogénito de Egipto. Desde el hijo del faraón que se sentaba en su trono hasta el hijo del esclavo que molía en el molino. Pero en medio de aquel juicio, Dios dio a su pueblo una instrucción, una señal de salvación. Aquella noche nacería una celebración que el pueblo recordaría por generaciones. La Pascua. Era el 10º día del mes de Abib, o Nisán, como sería llamado con el tiempo. Dios había marcado aquel mes como el principio de todo. Y aunque sus pies aún pisaban la tierra de la esclavitud, su historia ya había cambiado. Porque el cielo no los veía como esclavos, sino como una nación que estaba a punto de nacer. Aquella mañana del día 10 era diferente. En las casas de los hebreos, las palabras de Moisés había corrido rápidamente entre el pueblo. Cada familia debía escoger un animal de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto, de 1 año. El animal no solo era apartado, durante 4 días era cuidado con esmero, porque no era cualquier animal, era el animal que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. El día 14 debía de ser sacrificado. En una pequeña casa en la tierra de Gosén vivía una familia hebrea. El padre se llamaba Eliab, su esposa Miriam, su hijo Caleb, el primogénito, y la pequeña Tirsa, que apenas comenzaba a entender lo que estaba ocurriendo. La casa contigua pertenecía a su vecino Abner, quien vivía con su esposa Débora y su hijo primogénito Joel. Las 2 familias no eran muy grandes y Dios había dado una instrucción clara. Si una familia era pequeña, debía unirse con su vecino más cercano para compartir el Cordero de la Pascua. Aquella mañana, Eliab y Abner salieron juntos. Cada uno iba acompañado por su hijo primogénito. Caleb caminaba al lado de su padre. Joel caminaba junto a Abner. Los muchachos guardaban silencio. Habían escuchado hablar de la última plaga. Sabían que algo muy serio estaba por ocurrir. Caminaron hasta el pequeño rebaño. Eliab y Abner comenzaron a observar los corderos con cuidado. Los revisaban uno por uno. Debía ser perfecto,
sin herida, sin defecto. Finalmente Elías se detuvo, sus manos se posaron sobre uno. Era un cordero joven, blanco, sano. Lo levantó con cuidado para observarlo mejor. Abner también lo examinó con atención. Luego asintió en silencio. Este será el cordero, dijo Elías finalmente. Caleb y Joel miraban al animal con atención. Aún no comprendían completamente lo que significaba. Mientras Elías regresaba a su casa con el cordero en sus brazos, Abner y su hijo caminaban junto a él. Había movimiento en la vecindad. Otras familias hebreas también estaban separando sus corderos. Y no muy lejos de allí, un egipcio que había visto las plagas comenzaba a preguntarse si debía buscar refugio entre los hebreos. Este fue uno de los muchos que creyeron, porque lo que había ocurrido en Egipto no podía explicarse como algo natural. Cuando el granizo cayó con fuego, algunos comenzaron a temer. Temieron a la palabra del Dios de Israel, resguardaron a su familia y vieron que su palabra se cumplía. Ahora, una advertencia mayor había sido dada. Ya no se trataba de proteger al ganado, sino la vida misma. Finalmente, Elías llegó a su casa con el cordero en los brazos. La pequeña Tirsa fue la primera en correr hacia la puerta. ¡Padre!, exclamó con curiosidad. ¿Ese es el cordero? Elías sonrió con ternura. Sí, hija, este es el cordero que el Señor ha escogido para nuestra casa. Caleb y Joel observaban el animal con atención. Era pequeño, de lana blanca. Sus ojos oscuros se movían con calma mientras Elías lo colocaba cerca del patio. Miriam y Débora salieron a la puerta, miraron el cordero y luego miraron a su hijo primogénito. Sabían lo que significaba. Durante 4 días, aquel animal permanecería con ellos. Lo alimentarían, lo cuidarían, lo observarían. Imaginémonos al cordero caminando tranquilamente por el patio, a la pequeña Tirsa acercándose con cuidado y tal vez acariciando su suave lana. Caleb y Joel también se acercaban y poco a poco el cordero se acostumbraba a la presencia de los niños. Cada día, Elías y Abner lo examinaban con atención. Debía estar perfecto, sin defecto, porque así lo había ordenado el Señor. Pero para los niños el cordero no era solamente un sacrificio. Imaginémonos, se pudieron haber convertido en compañeros. Imaginémonos a la pequeña Tirsa siguiéndolo por el patio, a Caleb y Joel llevándole hierba fresca. Y con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Y finalmente llegó el día 14 de Nisán. El sol comenzaba a descender sobre la tierra de Gosén. Era entre las 2 tardes, aproximadamente las 3. Había llegado el momento señalado por Dios. Elías salió al patio. Su rostro estaba serio. Aquel cordero no pertenecía solo a su familia, también era el cordero de la casa vecina. Abner estaba también allí. Las 2 familias se reunieron en el pequeño patio. Los hombres permanecían en silencio. Caleb y Joel, los primogénitos, observaban sin comprender del todo. Y también estaba allí la pequeña Tirsa. Miriam y Débora se acercaron a los niños y los tomaron suavemente por los hombros. Y como había sido ordenado, Elías sostuvo el cordero. Abner permanecía a su lado. Los 2 hombres levantaron sus ojos al cielo. El silencio llenaba el pequeño patio. Y entonces el cordero
fue sacrificado. La sangre comenzó a caer en el recipiente preparado para ello. Los hombres guardaban silencio. Los niños miraban con el corazón apretado. Poco a poco comenzaban a comprender algo que nunca olvidarían. Aquel cordero moriría para que los primogénitos pudieran vivir. Eliab tomó una rama de hisopo, la sumergió en la sangre del cordero, caminó hacia la puerta de la casa. Primero marcó el poste derecho, luego el poste izquierdo y finalmente levantó la mano hacia el dintel, la parte superior de la puerta. La sangre quedó visible sobre la entrada de la casa. Aquella sangre sería la señal que el ángel vería cuando pasara por Egipto. Dentro de aquella casa había primogénitos. Caleb estaba allí, Joel estaba allí, pero ya alguien había muerto en su lugar. Dentro de la casa de Eliab todo estaba preparado. El cordero se asaba lentamente sobre el fuego. El aroma comenzaba a llenar la habitación. Sobre la mesa estaban los panes sin levadura y a un lado las hierbas amargas, tal como el Señor había ordenado. Las dos familias hebreas estaban reunidas, Eliab y Miriam, Abner y su esposa Débora. Los niños observaban en silencio. Eliab miró a su familia, luego miró la puerta marcada con la sangre y comenzó a explicar lo que Moisés había dicho. Esta es la Pascua del Señor. Esta noche el Señor pasará por Egipto, pero cuando vea la sangre, pasará de largo. Los niños escuchaban con atención. Joel y Caleb estaban en silencio. Sabían que aquella noche era diferente. Después de todo, eran los primogénitos. Tal como Dios había ordenado, nadie estaba sentado relajadamente. Todos estaban listos para salir. El cinturón ajustado, las sandalias en sus pies, el bastón en la mano, porque esa misma noche Dios sacaría a su pueblo de Egipto. Comieron el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas que recordaban la dureza de la esclavitud, pero nadie hablaba mucho. Nadie salió de la casa. Todos permanecían dentro, tal como Dios había ordenado. Un silencio profundo llenaba la casa. Todos esperaban. Y entonces se escuchó en la puerta un golpe seco, urgente. Era Ori, un egipcio. Su rostro mostraba temor. ¿Había visto las plagas? Sabía que aquella noche algo terrible ocurriría. Y dijo con voz temblorosa: ¿podemos quedarnos con ustedes? Eliab lo miró por un momento, luego miró la sangre en el dintel de la puerta y respondió: sí, puedes entrar. Y aquella noche dentro de aquella casa se reunieron 3 familias, 2 hebreas y una egipcia, todos protegidos por la misma señal, la sangre del cordero. Afuera, la noche había caído sobre Egipto. Las calles estaban extrañamente quietas. En las casas egipcias, las familias dormían sin saber lo que ocurriría. Pero en las casas de los hebreos, nadie dormía. Todos esperaban. Dentro de la casa de Eliab, la lámpara seguía encendida. Las familias permanecían juntas. Caleb miró a su padre y preguntó: «Padre, ¿cuándo pasará?» Eliab respiró profundamente: «Cuando llegue la medianoche». Todos guardaron silencio. La noche avanzaba lentamente y en el cielo de Egipto las estrellas brillaban sobre una tierra que estaba a punto de escuchar un clamor
que jamás olvidaría. Algo invisible se acercaba. El juicio de Dios estaba pasando por la tierra. La medianoche llegó y entonces en algún lugar de Egipto se escuchó el primer grito. Luego otro y otros más. Y en cuestión de momentos el silencio de la noche fue quebrantado por un clamor que se extendía por toda la tierra. La muerte había pasado por la tierra. Pero en la casa de Eliab todo era diferente. El silencio seguía reinando. Caleb estaba vivo, Joel estaba vivo, el pequeño Menes, el hijo del egipcio Ori, también estaba vivo. La sangre del cordero estaba sobre la puerta y esa sangre había hecho la diferencia entre la vida y la muerte. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia corriera por toda la ciudad. El hijo del faraón había muerto. La última plaga había caído. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, id y servir a Jehová como habéis dicho». Israel finalmente sería libre. Dentro de la casa de Eliab, las familias comenzaron a prepararse. Las palabras de Moisés eran claras. Debían salir de Egipto. Esa misma noche, las mujeres entonces tomaron la masa del pan sin levadura, la envolvieron en sus mantos, los hombres tomaron sus bastones, los niños se reunieron con sus padres. La esclavitud había terminado. Después de siglos de opresión, Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto y todo había comenzado con la sangre de un cordero. Aquella noche cambió la historia de Israel. La sangre del cordero había salvado los primogénitos. Las puertas marcadas con la sangre había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Y desde entonces, cada año, el pueblo de Israel celebraría la Pascua. Cada familia escogería un cordero o un cabrito. Cada familia recordaría aquella noche. Cada año el altar volvería a levantarse. Pero aquellos corderos no eran el final de la historia. Eran tan solo una sombra que señalaba hacia algo mayor. Pero con el paso del tiempo, no todas las generaciones guardaron aquel mandamiento con fidelidad. Hubo años de olvido, años en que el altar fue descuidado, años en que el pueblo se alejó de Dios y aún así Dios preservó la memoria de aquel sacrificio. Y cuando llegó el tiempo señalado, el templo estaba en pie, el altar encendido y la Pascua seguía celebrándose. Y en una pequeña ciudad de Galilea nacería un niño que crecería entre su pueblo, un hombre que caminaría por las calles de Israel. Y un día, al verlo acercarse un profeta, pronunciaría unas palabras que conectarían toda la historia. El profeta Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero del Edén, el Cordero de Abel, el Cordero de Abraham, el Cordero de la Pascua, todos habían señalado hacia él. Y en una semana que cambiaría la historia del mundo. Durante los próximos días vamos a caminar juntos por los últimos momentos de la vida de Jesús. Una semana en que la sombra del santuario se encontró con la realidad. Una semana en la que cada profecía comenzó a cumplirse una tras otra con una exactitud extraordinaria. Antes de entrar en los últimos días de Jesús, debemos entender algo importante. No tenemos un solo relato, tenemos cuatro. 4 voces, 4 testigos, 4 miradas.
el Evangelio de Mateo nos muestra al Rey prometido y el cumplimiento de cada profecía. El Evangelio de Marcos es el más dinámico, más directo. Nos presenta a Jesús como el siervo, el que actúa sin detenerse. El Evangelio de Lucas es el más detallado, más ordenado. Nos muestra a Jesús como el Salvador de todos, nos guía paso a paso con detalle e intenta seguir un orden más cronológico. El Evangelio de Juan es el que da las marcas de tiempo más claras. Nos lleva más profundo al corazón mismo de Cristo. Es el más espiritual, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. No todos los evangelios nos cuentan los eventos en el mismo orden, pero no se contradice, se complementa. Son como 4 ventanas mirando hacia el mismo momento de la historia, desde ángulos diferentes. Y entonces, cuando nosotros unimos esas 4 voces, cuando escuchamos cada detalle, cuando colocamos cada escena en su lugar, la historia cobra vida. Ya no es solo un relato, es una caminata, día por día, paso a paso, hasta la cruz y más allá. Así que en esta serie no vamos a ver lo que pasó, vamos a caminar con Él día tras día. Si este tipo de estudios bíblicos profundos bendicen tu vida y te ayudan a comprender mejor la armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, te invito a que te suscribas al canal. Te invito a activar las notificaciones y así podrás acompañarnos en cada capítulo de esta serie, porque lo que vamos a descubrir juntos en esta semana puede cambiar para siempre la manera en que entendemos el Evangelio. Mañana comenzamos con el primer capítulo, titulado Un pollino para el rey. Veremos a Jesús entrando en Jerusalén mientras las multitudes gritan, pero detrás de aquella escena había profecías antiguas y símbolos del santuario que estaban comenzando a cumplirse. Te espero mañana en el primer capítulo de nuestra serie, La semana que cambió la historia.